A continuación nos acompaña. ¿Quieres comentar alguna cuestión, Julio? Sí, nos acompaña el doctor Agustín de la Herrán Gascón, presidente de Redipe en Europa, con el tema ¿por qué la educación universitaria no es la educación superior? Ese sería pues el tema de intervención de Agustín. Este tema, por su título, hace parte de las reflexiones, análisis críticos y análisis propositivos que desarrolla desde hace un par de décadas, casi 3, Agustín de la Herrán Gascón, quien es el creador o ha, pues, digamos, configurado todo ese ejercicio desacralizante de la educación y de la pedagogía en su propuesta de constructo pedagogía radical inclusiva. Este es un constructo muy necesario a la hora de abordar procesos, fenómenos y hechos del acontecer educativo y pedagógico. Justamente porque el profesor Agustín se ha dado a la tarea de identificar aquellas temáticas, aquellos conceptos, procesos y acciones que desafortunadamente se soslayan con frecuencia en los estudios educativos y pedagógicos y en la acción educativa y pedagógica. Uno de esos temas, algunos de esos temas, yo creo que Agustín los va a poner de presente hoy también. Son muchos los temas que están por fuera del abordaje educativo y pedagógico y que hacen parte de la raíz de la educación y de la pedagogía. De ahí esa afortunada, digamos, titulación que hace del constructo Pedagogía Radical Inclusiva. Pues bienvenido, querido Agustín. Agustín es uno de los pedagogos españoles con mayor referencia. Son casi 20 libros que ha venido publicando en torno a estas temáticas. Son casi 200 artículos publicados solamente en Redipe, entre capítulos y libros. Ustedes pueden encontrar, si ingresan a Redipe, no menos de 20 trabajos, incluidos libros, artículos, capítulos de libro. Y con esta ya es la 6ª conferencia que imparte, al menos desde Redipe. Entonces, bienvenido, querido Agustín, y adelante. Muchas gracias, amigo Julio. ¿Se me oye bien? Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Perdón. Ha sonado el móvil y lo voy a apagar. Pues muy amable, gracias por tu presentación. Muchas gracias a Manuel también por la gran organización y sus palabras. Y voy a intentar ceñirme al tiempo, a ver si lo conseguimos. Bueno, esta contribución tiene este título y, bueno, habrá un texto escrito extenso que podrán ustedes, si les interesa, pues ampliar todo esto si le parece bien a Julio, pues en un próximo número de la revista de Redipe. Está muy bien, todos están invitados, todos los expositores los hemos invitado a que envíen hasta el 20 de agosto su extenso de entre 6 y 30 páginas relacionado con su exposición para publicar a finales del próximo mes en el libro internacional que deriva de este evento, en coedición con la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma de Madrid, bajo el sello editorial Redipe, Estados Unidos.
Adelante. Muchas gracias, Julio. Los contenidos que quisiera abordar, aunque va a ser de forma muy somera y muy rápida, son básicamente 3 partes: introducción, argumentos y conclusiones. Bueno, y luego una parte posterior que ojalá pueda tener lugar en cada persona. A lo mejor a algunos les molesta lo que vamos a desarrollar y a lo mejor a otros pues solo les hace sonreír o les resulta indiferente. Cabe todas posibilidades. Introducción. ¿Qué es lo que pretendemos con este intento de contribución? Cuestionar el hecho de que la educación universitaria sea la educación superior. Por lo tanto, el objetivo de este intento de contribución es aportar razones de las que se pueda colegir o deducir que esta identidad, que es muy utilizada, todos nosotros lo hemos utilizado, es falsa y además presuntuosa. Se proponen a tal fin argumentos y críticas sobre aquello que en la educación universitaria se hace y aquello que le falta para poder ser verdaderamente superior. Entonces, bueno, pues para desarrollar esta cuestión yo recurro al enfoque radical e inclusivo que, como ha dicho el maestro Julio, consiste simplemente en partir y en casi asegurar que nuestro enfoque sobre la educación, también sobre la sociedad, es eminentemente superficial. Identificamos el árbol de la educación, esta es una metáfora, con su parte visible o sobresaliente y omitimos en nuestra comprensión y en la normalidad de las cosas nada más y nada menos que su parte más vital, que son las raíces de las cosas, ¿no? Pero radical no significa extremo ni violento, sino propio de las raíces e inclusivo, pues que también incluye lo externo o lo superficial, y todo es importante. Es importante el oleaje y es importante el océano. Lo que pasa es que con este enfoque lo único que intentamos hacer es poner un poquito más de manifiesto la parte radical, que es la parte más omitida y por lo tanto va a asociar siempre una mirada diferente y va a traer como consecuencia objetos y percepciones distintas. Por ejemplo, esta es una frase de Oso, que es una persona muy consciente. A mí me gusta como pedagogo, como estudioso de la educación de cada persona. Dice Oso, del pino grande y el rosal pequeño, ¿cuál es el más alto? Una mirada convencional diría, pues el pino. ¿Cuál va a ser más alto? Pero dice este autor, la altura en sí misma no es suficiente para ser más alto. Nuestras universidades están comparadas y, lógicamente, Harvard siempre queda por delante de la Universidad Técnica de Manabí, de Ecuador, por ejemplo. Claro, y siempre que se mida la velocidad del jaguar, siempre correrá más que el armadillo, pero se está utilizando una mirada parcial sobre prácticamente todo lo de la educación superior. Bueno, algunos argumentos tenían preparada mucha más introducción, pero tengo que cortar por el tema del tiempo. Primer argumento por el que se puede asegurar que la educación universitaria no es la educación superior. Agustín, Sí. Una cuestión. ¿Estás moviendo tu ponencia, tu presentación, la estás moviendo? Sí. No se ve. Tienes que hacer una cosa, si te parece. ¿La has maximizado? Sí. Sí. Pues es que no sé. Ahora sí que la estás moviendo, pero antes no, estaba estática, ¿sabes? Pues no sé qué. Ahora lo que se ve es no puede haber educación superior sin que sus docentes tengan conciencia de educadores. Antes estaba parado, ¿sabes? En la primera. Vaya. Bueno, gracias por decirlo. Ahora lo muevo, ¿eso se ve? A ver, no Sí, te... sí. Sí, igual. Sí, eso sigue se ve, igual. pero tú quieres mover. Pues entonces Ahora se voy ve, a trabajar ahora así. sí está. Claro, pero voy a trabajar así y no con Dale, pantalla entonces, completa, de ¿vale? todas maneras, sí, dale a pantalla completa, ¿sabes? O si no, F5. F5. ¿Ahora se ve? No, igual. Una cosa, Agustín, ¿ves que pone dar formato al fondo? ¿Por qué no dale a la aspa y ciérralo? ¿Lo llegas a ver? Es que yo Formato al fondo, vale. eso, Doy el cierra actual y lo eso. cierro. Eso, Vale. ciérralo. Ahora dale ahí, maximízalo. Eso es. ¿Ahora qué veis?
Ahora, a ver, muévete, a ver, si vas moviendo. Sí, igual, vas a tener que dar con el cursor, Julio. Y Agustín, tienes que dar Bueno, con el cursor. no importa. Eso es, eso, dale con el Voy cursor. a... Es que Voy si a- no, ¿sabes qué sucede? Que, si no lo vas a tener que hacer, por otras veces que he visto esto, lo que tienes que hacer es entrar de nuevo, cerrar y abrirla de nuevo, ¿sabes? Pero si no quieres hacer eso, No, puedes ir por el tema dándole. del tiempo. No, no Vale, pasa nada. pues, Así Y está me muy bien. parece que está bien así. ¿Por qué no continuamos? Vale, entonces lo que se va a cuestionar es esto con el objetivo de aportar razones que lo justifican. Ya he dicho que el enfoque radical e inclusivo que está representado por esta imagen, pues sirve de referente epistémico. Hay algunas ocultas que voy a pasar entonces, ¿vale? Y únicamente decimos que vamos a intentar, pues, maximizar un poco algunas cuestiones radicales, entre otras, por ejemplo, una mirada diferente sobre lo convencional. Bueno. Vamos entonces a hacerlo así e incluso a minimizar esto un poquito. Vale, argumentos. Primer argumento. No puede haber educación superior sin que sus docentes tengan conciencia de educadores. Los profesores universitarios, entre los que me encuentro, no tienen conciencia de educadores. Son docentes o son investigadores o gestionan, pero conciencia de educadores realmente no tienen. Una prueba de ello es que cuando les preguntas ¿dónde está la facultad de educación? Te señalan la de pedagogía o ciencias de la educación. Y cualquier facultad es de educación si la conciencia que se tuviera fuese la de ser profesionales de educación superior, ¿no? Segunda razón, no puede haber educación superior si lo que se hace no es educación. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se hace en las aulas universitarias o en el polideportivo, o en el contexto que se quiera, no responde a los conceptos de educación que la pedagogía dice que es educación. Por ejemplo, lo que dice Kant, que es educación, o Víctor Hugo, o Joan Mayar, o cualquier otro autor. Esto no se hace en las aulas, por lo tanto, no es educación lo que se hace. Tercera razón, no puede haber educación superior si la formación de los educadores superiores es radicalmente inválida. Queremos decir con esto lo siguiente, y esta es una frase de Baltasar Gracián muy interesante, ¿vale? Siempre valdrá más lo interior que lo exterior. Sujetos hay, dice Baltasar Gracián, que son solo fachada, como casas a medio acabar. Tienen entrada de palacio y habitación de choza. Estoy hablando de la formación profunda de los docentes universitarios. Entonces, si esa formación no es profunda, ¿cómo podemos tener el atrevimiento de llamar a eso educación superior? La siguiente razón es, no puede haber educación superior si se adoctrina. Cualquier sistema social adoctrina. Cualquier sistema nacional, cualquier sistema religioso, cualquier sistema ideológico y todos nuestros sistemas humanos, todos son egocéntricos y todos adoctrinan. Y el sistema que se llama a sí mismo educativo es un sistema que trabaja en función de un suprasistema, que adoctrina. Luego, muy frecuentemente e inevitablemente, desde la educación superior se adoctrina. No puede hablarse de educación superior si se pseudoeduca. ¿Qué quiero decir con esto? Sin profundidad no hay horizonte. Si la educación solo es demandada, si la educación se centra en el alumno, como dice UNESCO, y si la educación se basa en el aprendizaje y en los conocimientos y en las competencias, en todo eso, no puede haber educación superior, porque hay una maravillosa educación que no tiene nada que ver con el aprendizaje, ni con los conocimientos, ni con las competencias, sino con el no saber. Aquí hay que traer marco teórico, por ejemplo, del Oriente Clásico. No me ha dado tiempo a expresarlo, pero por ahí venían los tiros. Estamos trabajando solamente exprimiendo las ubres de Sócrates y estamos dejando completamente de lado a Lao Tse, a los maestros del Tao, al primer Buda, a Bodhidharma, etc. Esta razón, no puede haber educación superior con profesores mediocres y con enseñanzas radicalmente equivocadas. ¿Qué quiero decir con mediocre? En el sentido de José Ingenieros, este importantísimo pensador mexicano. Pues los que no son ni muy malos ni son muy buenos. Mediocres, estar en el medio, todos nosotros, casi todos nosotros somos mediocres. Pero me estoy refiriendo concretamente a docentes parciales
a docentes egocéntricos o egocéntricas, quizá más egocéntricos que egocéntricas, a docentes ecos y a muy pocos docentes voces, y a docentes que ignoran. Es decir, a docentes profundamente ignorantes. El séptimo argumento es: no va a haber educación superior sin un enfoque educativo superior. ¿Qué significa esto? Pues que sin apuntar y sin disparar al blanco, ¿qué sentido tiene adentrarse en el discurso sobre el acierto del blanco? Nosotros, como máximo, tomando las moléculas de aprendizaje y conocimiento, podemos llegar al campamento base de la educación, pero jamás podremos subir el Everest de la educación ni bajarlo tampoco. No tenemos ni idea de qué es todo eso. Y eso existe porque ha existido. Eso tiene que ver con lo que es la verdadera educación superior. No sé si daba tiempo de desarrollar, pero podríamos incluso dialogar si a alguien le interesa. Y la última razón es que no puede haber educación superior sin formación pedagógica con base en la conciencia. Vamos a ver, sin una buena formación, ningún trabajo puede realizarse. La formación es el punto en el que posar el compás para poder trazar la curvatura. El centro siempre es la formación. Ahora bien, esta es una propuesta de tetraédrica de formación radical e inclusiva o total. En el vértice de la izquierda, formación técnico-reflexiva, que sería la específica de cada ámbito de conocimiento más la didáctica. Ese vértice ni siquiera lo estamos realizando. Por lo tanto, lo demás define una formación realmente superficial y pobre. Y esto es lo que tenemos. Y como conclusiones, las siguientes. La primera, el paradigma definido por Ramón y Cajal no es el de la excelencia, que es el de la excelencia, perdón, no es el de la educación superior. Porque Ramón y Cajal, que enseñaba desde los ejemplos gráficos que él mismo elaboraba y tal, tenía una enseñanza muy mejorable. Por cierto, mejorando la formación del profesorado, tanto en enseñanza como en investigación, como en transferencia, como en gestión, y todo esto sería formación pedagógica, mejoraría absolutamente todo. O sea, cuando el agua sube, el barco también. Bueno, pues todavía está por iniciarse o por verse que el docente universitario tenga algo así como una formación como cualquier profesión tiene. Y sorprendentemente todavía no ha tenido lugar. Segunda conclusión, a la universidad no se va a educar ni a educarse. Lo que se hace en ella no es educación, es otra cosa, pero educación no. Si la educación fuera válida, si nuestra educación fuera superior y válida, entonces las máximas expresiones de nuestro sistema, los doctores y los catedráticos, serían los más lúcidos, las más lúcidas, las más conscientes, las más íntegras, las más buenas, las más humildes. Y yo les pregunto, ¿ocurre esto? No ocurre esto. Luego, se está dejando absolutamente la tarea de la educación profunda. Estamos trabajando en la periferia. Y esto es lo que está diciendo permanentemente, prácticamente sobre todo en la educación, el enfoque radical e inclusivo. Una tercera observación dentro de la primera conclusión es que la identidad de la educación universitaria con la educación superior se apoya en ¿qué? Pues no sé, en una vanidad reflexiva falsa y además presuntuosa. Es una imprecisión impropia de una institución cuyo trabajo es el rigor y la honestidad. Lo que pasa es que como no se piensa, porque es más fácil no pensar, pues ya está, educación superior. No, pero ¿qué está usted diciendo? ¿Educación superior? No. Y a manera de síntesis de esta primera conclusión, Pitágoras de Samos, ustedes saben que propuso la felicidad de la Tierra. Bueno, pues a mí me parece que estaríamos más o menos en un terraplanismo pedagógico radical, estaríamos en un terraplanismo pedagógico, porque todo lo radical está por normalizarse y por emerger. Luego estamos prácticamente en una etapa prepitagórica en este sentido. La siguiente observación es, si hubiera que adjudicar el calificativo de educación superior globalmente a algún nivel educativo, sería la educación infantil 0,6, con excepciones, pero en donde hay buenos maestros y buenas maestras. 0,6, o sea, bebés hasta los 2-3 años y de 3 a 6,
Ahí estaría en todo caso la educación superior. Y ahí habría que pagar a los mejores profesionales si es que se quiere que la sociedad se levante. Y quizá en un futuro puedan ser otros niveles. El prenatal, que hoy está inédito, estamos trabajando en ello, en pedagogía prenatal, en educación primaria, secundaria, en FP o, ¿por qué no, en la universidad? Pero globalmente hoy no es así. La cuarta conclusión es que la educación superior no tiene por qué ser formal. O sea, será educación superior cuando quien funge de educador o de educadora es una persona suficientemente consciente. Ahí se da la educación superior. Se puede dar con nuestra pareja, se puede dar con nuestros hijos, se puede dar con una mascota, se puede dar con la naturaleza, se puede dar cerrando los ojos, se puede dar paseando. Y ahí se puede dar educación superior. Educación superior no es educación superior formal necesariamente. La quinta conclusión, y vamos terminando, es que la educación universitaria podría denominarse con rigor, desde mi perspectiva, me puedo equivocar completamente, capacitación universitaria o preparación universitaria, como los ingleses o los sajones dicen, no, training, pero training como acción práctica, no como formación en castellano o en español. Podrá ser excelente, pero no sirve porque no anhela servir para despertar. Le pasa lo mismo que a la filosofía. La filosofía no sirve para despertar. El despertar de la conciencia me estoy refiriendo. Sexta conclusión es que la educación universitaria podría calificarse como, bueno, ya le hemos dicho, disculpen, es un error. En todo caso, el sentido de la verdadera educación superior no es aprender durante toda la vida, como dice la Comisión Europea, sino, en todo caso, sería autoeducarse para vivir más conscientemente, incluyendo, ¿por qué no?, un buen desarrollo competencial. ¿Y por qué no? Porque si no incluyera desarrollo competencial sería parcial. Pero si solo incluyera conciencia sería parcial. Por lo tanto, la conclusión que tenemos es la siguiente. El ser plenamente educado, o sea, aquel del que se podría decir que es que detenta de verdad la educación superior, es un educador superior, o una persona educada superiormente, sería algo así como el despierto del Buda, más la persona competente y todo esto a la vez. Y esta es la propuesta que hago. Por aquí podría ir la educación superior. Por lo tanto, toda la parte de conciencia pues está por desarrollar. Y muchas gracias. Eso es todo. Muy amables. Pues todo está por hacer, querido Agustín, muy de acuerdo contigo. Desafortunadamente, esa noción que el macrosistema educativo que impera en el mundo nos ha obligado a compartir en torno a lo que se denomina educación superior. Desafortunadamente, tú lo desacralizas con argumentos inteligentes, es decir, con argumentos confiables, de peso. No es posible que esa formación universitaria navegue en contravía de la necesidad de construir conciencias, de despertar, conciencias críticas, conciencia analítica, incluye la autoconciencia, conciencia propositiva y sobre todo conciencia actuante. No es solamente creer, por ejemplo, que la compasión es solo sensibilidad. La compasión y la conciencia son esencialmente actitudes en torno a sí mismo, en torno al otro y en torno a lo otro, que constituye la existencia y la vida tanto humana como planetaria. Sin esos mínimos, sin esos radicales, será imposible pensar que estamos educando. Será imposible pensar
que lo que hacemos es educación o que lo que hacemos es pedagogía. Por eso es importante que dentro de ese despertar de la conciencia se forme de manera formal y no formal, como reivindicas, se forme sobre todo en la conciencia o la comprensión pedagógica. Eso no lo hay. Nos han vendido la idea de que los docentes somos pedagogos y son dos praxis absolutamente diferentes y hoy en día lo podemos ver, son diametralmente opuestas. Que hay que conciliarlas, pues ese sí sería el éxito de la educación. Qué bueno, Agustín, que nos hayas compartido estas ideas y que quizá otros colegas pudieran también intervenir y podamos reflexionar en este momento o según lo indique Manuel, quizás más adelante al final. Gracias, Julio. Sí, yo creo que es mejor cuando ya finalicemos, porque seguro que va a haber diferentes preguntas para diferentes ponentes, incluso entre los mismos ponentes pueden hablar entre ellos, interactuar. Como siempre, un placer escucharte, Agustín, en esa humanización de la educación que hace falta, con tus reflexiones que van más allá de lo que está escrito, ¿no? Como bien dice Julio César, tiene que ser otro tipo de educación. Los tiempos también han cambiado y, sin embargo, la educación no ha cambiado con los tiempos, ¿no? Además, que mejor para esa reflexión en un congreso sobre tecnología, ¿no? Que parece que deshumaniza todo lo que es ese planteamiento educativo, ¿no? Tú has venido a poner un poco de orden, ¿no? Y a cargar las tintas sobre ese componente humano que revierte tanto para el profesor como para el otro lado, el docente y el discente, ¿no? Por esa razón, la literacidad como componente de la conciencia, pues es necesaria, pero para esa literacidad también son importantes otras funciones y redescubrimientos como los que plantea la pedagogía radical. Por ejemplo, la autorreflexión, la interiorización, independientemente de la reflexión también, la importancia de la meditación, todo ello son, digamos, actos edificantes y de conciencia que son necesarios y a la hora de formar cualquier tipo de conciencia. Y por eso es importante que retomemos estas posturas, ¿eh? Agustín, ¿qué opinas al respecto? Sí, yo creo que la posición de Enrique coincide con la de Sócrates, que precisamente no era demócrata. Él dijo, pero ¿cómo es posible que mi opinión valga lo mismo que...? Y él se opuso a todo eso. Y hasta ahora, ¿no? Bueno, democracia no ha habido nunca, ¿no? Nunca ha habido democracia. Tampoco en el siglo de Pericles. Pero lo que sí creo que hay, y en abundancia, es inmadurez. Y es mucha inconsciencia. Y es mucha ignorancia de nuestra propia ignorancia. Y la hay mucho como resultado. La reflexión no es suficiente, porque la reflexión ya es un efecto de la formación. Y el pensamiento no son más que contenidos de la reflexión. Hay que ir mucho más adentro, más adentro, siempre más adentro y más hacia la raíz de las cosas. Y si vamos a la raíz de las cosas nos encontramos a lo mejor con nuestra propia interioridad, ¿no? Entonces, como no concluyamos, y lo digo de verdad, porque creo que es así, con que nosotros, todos los que estamos aquí, lo siento, y he visto indicadores en todos nosotros, y a lo mejor yo el primero, y disculpad, somos seres en proceso de madurez. Y todos nosotros somos seres bastante ignorantes y notablemente inconscientes y muy egocéntricos. Entonces, como no empecemos por ahí, no empecemos por nosotros, todo lo que hagamos estará mal. Y ese es un poco el desafío del enfoque radical. Porque en la raíz de las cosas, lo siento mucho, estamos nosotros.
y en consecuencia seguiremos siendo susceptibles de cualquier proceso externo que nos quiera constreñir. Muy bien, muy bien. Yo creo que podemos dejar ahí por ahora. Para eso van a estar también los extensos que le estamos pidiendo a quienes han participado hoy, que nos hagan llegar hasta el 20 de, puede ser reflexiones entre 6 y 30 páginas, ¿sí? Que podamos incluir en nuestro libro. Abierta a nuestra disposición, querido Raúl Rojas, para cuando quieras hacer alguna publicación con Redipe de libro o coedición, que prestemos nuestro sello editorial. Muchas gracias, muy amable. En función de tus intereses, mejor del programa loable y edificante que has venido desarrollando desde hace 5 décadas, un poco más. Estamos abiertos para ellos y para todos ustedes. Muchas gracias a Claudia, muchas gracias a Carlos Alberto, quienes te apoyaron a ti y han estado también muy activos, y a los demás colegas. Entonces, quedamos simplemente aquí a disposición de que Manuel nos envíe cuando pueda el link completo de esta grabación, para nosotros, eso sí, enviarlo a toda nuestra base y que ustedes también lo puedan reenviar a las de ustedes. Por mi parte, muchas gracias, encantado, enriquecido con este escenario de hoy, y bueno, invitándolos para que se hagan más y mucho más amigos de Redipe y nos sigan acompañando en nuestros diferentes escenarios investigativos, pedagógicos y editoriales. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias, enhorabuena. Chao, un abrazo. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias, Adiós. hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós. Gracias. Adiós.